Contraria a las convenciones sociales de aquella época, una joven criada en el seno de una familia británica de clase alta toma la decisión de convertirse en una enfermera y entregó su vida en servicio a las personas más necesitadas, y aún en los escenarios más riesgosos y en condiciones precarias e insalubres. A continuación, te traemos el resumen de la vida de Florence Nightingale. Nació el 12 de mayo de 1820, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Enfermería en Villa Colombia, Florencia. Inspirada por lo que ella interpretó como una llamada de Dios, anunció en febrero de 1837, mientras se encontraba en Embley Park, su decisión de dedicarse a la enfermería a partir de 1844. En aquella época, la profesión de enfermera o cuidadora estaba asociada a mujeres de la clase trabajadora, nada que ver con una joven culta como Florence. De igual forma, significaba rechazar la cómoda vida social en la que estaba destinada para trabajar como enfermera. Durante los siguientes años, segura de su vocación y de manera autodidacta, se convirtió en una experta frecuentando los centros sanitarios que visitaba en cada uno de sus viajes. Fue en esos viajes sobre Francia, Italia, Suiza, Grecia y Egipto que confirmaría una vez más el llamado de Dios para dedicarse como enfermera. Cerca del Cairo, anotó en su diario: Dios me llamó en la mañana y me preguntó si haría el bien en su nombre sin buscar reputación. El 22 de agosto de 1853 asumió el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas, Institute for the Care of Sick Gentlewomen, ubicado en Upper Harley Street, Londres, puesto que ocupó hasta octubre de 1854. Guerra de Crimea. En marzo de 1854 trajo consigo el inicio de la Guerra de Crimea, que comenzó cuando Rusia invadió Turquía, ese último en alianza con Inglaterra y Francia, y con el inicio de la guerra, los reportes acerca de las terribles condiciones de los heridos. Fue por esta razón que le fue solicitado a Florence que ejerciera como enfermera administradora para supervisar la introducción de enfermeras en los hospitales militares, a quienes ella misma entrenaba. Nightingale llegó a Scutari, un suburbio asiático de Constantinopla, hoy Estambul, con 38 enfermeras el 4 de noviembre de 1854. Fue firme e intangible, se ocupaba de su trabajo con tal criterio, sacrificio, valor, ternura, y todo ello con una actitud tranquila y sin ostentación, que se ganaba los corazones de todos aquellos a quienes sus prejuicios oficiales no les impedían apreciar la nobleza de su trabajo y de su carácter. El panorama que encontraron en el hospital era desolador. Los soldados recibían tratamientos inadecuados por parte de un equipo médico superado por la situación, mientras que los mandos del ejército no reaccionaban. Los suministros médicos escaseaban, la higiene era lamentable, las infecciones abundaban, la comida era insuficiente y estaba mal tratada. En esas condiciones, los soldados fallecían por enfermedades como el tifus, la fiebre tifoidea, el cólera y la disentería. Esas muertes superaban con mucho a las debidas a las heridas provocadas en el campo de combate. Florence solicitó ayuda sanitaria al gobierno británico y, tras recibirla, ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. Con esas medidas el índice de mortalidad bajó rápidamente, y es que los soldados heridos tenían una probabilidad 7 veces mayor de morir en el hospital que en el frente de batalla. Mientras estuvo en Turquía, recolectó datos y organizó un sistema para llevar registro. Esta información fue usada después como herramienta para mejorar los hospitales militares y de las ciudades. Sus conocimientos matemáticos se volvieron evidentes cuando usó los datos que había recolectado para calcular la tasa de mortalidad en el hospital. Estos cálculos demostraron que una mejora en los métodos sanitarios empleados produciría una disminución en el número de muertes. La dama de la lámpara.
Fue la denominación que le dieron a Florence los hospitalizados, debido a que por las noches recorría las salas con una lámpara, y porque en pleno conflicto un artículo en The Times, publicado el 8 de febrero de 1855, describía a Florence y a su labor de este modo: sin exageración alguna, es un ángel guardián en estos hospitales, y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársele sola, con una pequeña lámpara en la mano, efectuando sus solitarias rondas. E incluso después de la guerra, a causa del poema Santa Filomena de Henry Wadsworth Longfellow, quien estuvo muy próximo a ella por su participación en la guerra, publicado en 1857. Los heridos en la batalla, en lúgubres hospitales de dolor, los tristes corredores, los fríos suelos de piedra. Mirad, en aquella casa de aflicción veo una dama con una lámpara. Pasa a través de las vacilantes tinieblas y se desliza de sala en sala, y lentamente, como en un sueño de felicidad, el mundo paciente se vuelve a besar su sombra, cuando se proyectan las oscuras paredes. El aporte de Florence no se limitó en la guerra nada más, pues al volver a Londres en agosto de 1856, 4 meses después de la firma del Tratado de Paz, y habiendo enfermado de fiebre tifoidea en Crimea, descubrió que en época de paz los soldados de entre 20 y 35 años de edad tenían una tasa de mortalidad del doble de los civiles, pues condiciones insalubres no se limitaban a los hospitales militares. Usando sus estadísticas, ilustró la necesidad de una reforma sanitaria en todos los hospitales militares. Al impulsar la causa, consiguió llamar la atención de la reina Victoria y el príncipe Alberto, así como la del primer ministro Lord Palmerston. Sus deseos de llevar a cabo una investigación formal le fueron concedidos en mayo de 1857 y llevaron al establecimiento de la Comisión Real para la Salud del Ejército. Nightingale dejó de lado la atención pública y empezó a preocuparse por las tropas apostadas en la India. Fue pionera en la revolucionaria idea que los fenómenos sociales pueden medirse y someterse al análisis matemático. Ella supo que cuando los valores individuales o profesionales entran en conflicto con los valores sociales, surge una posibilidad de inducir cambios en la sociedad, y así lo hizo. También fue consultora del gobierno de los Estados Unidos sobre salud del ejército durante la Guerra Civil estadounidense. Últimos años de vida. Casi durante el resto de su vida estuvo postrada en cama debido a una enfermedad contraída en Crimea. Para algunos, brucelosis, para otros fiebre tifoidea o fiebre de Crimea, pero que le impidió continuar con su trabajo como enfermera. No obstante, la enfermedad no la detuvo de hacer campaña para mejorar los estándares de salud. Publicó aproximadamente 150 libros. Así, Nightingale falleció en Londres, Inglaterra, el 13 de agosto de 1910 a los 90 años. Florence Nightingale no solo fue esa dama de la lámpara, que observaba y aliviaba a sus pacientes durante largas noches de sufrimiento. Su valioso legado, fundamentalmente en enfermería y estadística, merece todo nuestro reconocimiento. A Florence Nightingale se le considera, por todo lo antedicho, la precursora de la enfermería moderna, y la fecha de su nacimiento se ha designado como el Día Internacional de la Enfermería. Ahora, de igual forma que lo hizo Florence en defensa vehemente del derecho a la salud de las personas, hagamos también nosotros, creyendo y abogando por ese derecho inherente a cada persona de manera servil y entregada. Porque todos tenemos derecho al cambio. Porque todos tenemos derecho al cambio.